Saludos, ¿cómo están? Bendiciones, saludos para toda la familia, a los amigos, a usted que nos mira a través de la pantalla, bendiciones. Hoy vamos a estar comentando lección número 12, se titula Dios es fiel. Sabemos que Dios siempre ha sido fiel con nosotros. Aquí los malagradecidos, los infieles somos nosotros. Iniciamos con el repaso de la lección, iniciamos con el día domingo, dice: todo se cumplió. Para eso vamos a estar leyendo en nuestras Biblias el libro de Josué, el capítulo 21, el verso 43 al 45, dice así: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Bendito sea nuestro Dios. Todas las palabras, todas las promesas de nuestro Dios siempre se cumple. Con el pueblo de Israel, todo lo que prometió desde Abraham, Isaac, Jacob, todas estas generaciones que pasaron, Dios se había comprometido, había hecho una promesa a Abraham. Y aquí se está cumpliendo todo lo que Dios había prometido a Abraham. Dice en el libro de Josué, donde leímos, dice: dio Jehová a Israel toda la tierra, todo lo que él había prometido en la tierra prometida lo dio. Y no solo eso, sino que les dio un reposo, una tranquilidad, una paz en la vida de ellos. Les dio vida. Y no solo eso, dice que no faltó palabra de todas las palabras, de todas las buenas promesas que Dios había prometido al pueblo de Israel. Todo lo cumplió nuestro Dios. Nosotros como personas actualmente debemos de tener en claro las promesas de nuestro Señor. Dios prometió a todo el mundo a través de nuestro Señor Jesucristo una vida nueva, cielos nuevos, tierra nueva, y esa promesa Dios la va a cumplir. La va a cumplir en la vida de usted y en la vida mía. Dios todo lo que promete, Él lo cumple. Dice el día lunes, una señal de preocupación. Había una señal de preocupación. Después de todo lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, cumplió su palabra, había una señal de preocupación. Para eso vamos a estar leyendo el día lunes, una señal de preocupación. Josué 23, del 3 al 5 vamos a leer, dice así: y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así de las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios ha dicho. Hay una preocupación, una señal de preocupación, es que todavía hay algunas cosas que había que hacer. Dios ya había cumplido su promesa, había dicho, la tierra prometida les dio, pero aún así había algunas cositas que faltaban. En Canaán habían todavía algunos pueblecitos cercanos a las cuales no los habían tomado. Bueno, pues Josué les dijo: Dios ha peleado por ustedes, Dios ya cumplió, ya dijo en su palabra que todas esas tierras, todos esos pueblos van a ser para todos nosotros, para ustedes. Estas naciones, dice, así las destruidas como las que quedan, dice, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol, todo eso
La palabra de Dios dice, y Dios siempre cumple su palabra, dice, Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia y vosotros la poseeréis sus tierras. Dios ya se comprometió con ellos, aunque Josué ya estaba viejito, aunque Josué ya estaba de avanzada edad, ya se estaba dando las últimas recomendaciones. Él siempre les dejó en claro que Dios pelea por ellos. Dios peleó por ellos y las promesas que Dios hace, Él la cumple. Eso les dejó en claro. La condición era muy fácil, que ellos tenían que obedecer a Dios para poder lograr las otras bendiciones que Dios les había prometido. Debían de ser triunfantes. ¿Qué lección nos deja a nosotros como cristianos actualmente? Así como Dios peleó las batallas en Israel y les dio la victoria, también Dios pelea por nosotros ahora. Él es nuestro Dios triunfante. Debemos de pelear nosotros, confiar en Dios. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una vida triunfante en el nombre de Cristo Jesús. Dios es el que pelea. Si nosotros pudimos lograr la resolución de un problema, pudimos pagar una deuda, hacer todo y estar ahora viviendo en un reposo, en una tranquilidad, en una seguridad, Dios nos ha dado todo. Si usted en su casa vive muy bien con su familia, en paz, con tranquilidad, Dios ha dado eso. Incluso todo lo que venga, si hay problemas más adelante, confiemos en Dios. Y no tengamos una preocupación, no tengamos ni una señal de preocupación en nuestra vida, porque Dios está con nosotros. Él es el que pelea por nosotros. El día martes dice, límites definidos. Siempre, cuando yo era pequeño, mi mamá tenía su frase, dice, ni se te ocurra cruzar el límite. ¿Por qué? Porque al cruzar yo un límite, me tocaba. Mi mamá, mi papá me corregían. En ese entonces, estoy hablando de la época, aquí hace muchos años, que los papás corrigen a sus hijos con una vara. Me decían, cuidado, si pasas los límites, si traspasas los límites, porque te va a caer. En la vida siempre hay límites. En nuestra vida, en el trabajo, en donde estemos, siempre hay límites. Y Josué dejó bien en claro límites definidos. Josué capítulo 23, el verso 6 y el 7 vamos a leer. Dice primeramente, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Hay ciertos límites. El pueblo de Israel habían llegado a la tierra prometida. Habían llegado a la Canaán donde fluye leche y miel, pero hay límites definidos. Hay reglas, hay mandamientos. Y la primera palabra que Josué le dice al pueblo de Israel es, esforzaos pues mucho, dice, en guardar y hacer todo lo que está escrito en la ley de Moisés. Ahí incluye los 10 mandamientos. El primer consejo para todos nosotros y para el pueblo de Israel es, esforzaos pues, pero mucho. Cuando la palabra dice esforzaos mucho, es que nosotros tenemos que dar todo para guardar la ley, para guardar lo que está escrito en la ley de Moisés y los 10 mandamientos. Y no debemos de apartarnos de la ley de Dios, ni a la derecha, ni a la izquierda. Recto, poniendo la mirada en el autor de la ley, que es nuestro Señor Jesucristo. Así, hermanos, como Adán y Eva, cuando los pusieron en el Edén, habían límites definidos. No comer del fruto del conocimiento del bien y el mal. Igual al pueblo de Israel, cuando pasaron
a la Canaán, donde fluye leche y miel, habían límites definidos. Primero era esforzaos mucho, poner todo de nuestra parte y no apartarnos de la ley ni a la izquierda ni a la derecha. Lo otro dice, y no os mezcléis con estas naciones. Claramente Josué le dijo, no se vayan a casar con otras personas que no sean de nuestro pueblo, que no sean de los pueblos circunvecinos, que ellos adoran a otros dioses. El problema muy grande es que nosotros, todas las personas que tratamos, que luchamos de llevar una vida triunfante en Cristo Jesús, en esto caemos. De ver personas que no es de nuestra iglesia, no es de nuestra fe, nosotros nos enamoramos y preferimos dejar a Dios y tomar nuestra vida con un hombre. Eso sucede. En nuestra iglesia sucede. Pero las recomendaciones de Josué, los límites definidos era no mezclarnos, no casarse el pueblo de Israel con pueblos circunvecinos que aún no han sido tomados. Lección muy grande para nosotros como padres de familia. Hablar con nuestras hijas, con nuestros hijos, para que cuando se casen, que se casen con alguien de la misma fe, de la misma iglesia, porque después vendrán muchos problemas. Ahí en la parte final dice, no os mezcléis con estas naciones. Y aparte dice, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses. Ni siquiera tenían que nombrar ni mencionar el nombre de los dioses de todas esas personas que están alrededor. Y aquí enfatiza, dice, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos, no tener reverencia a esos dioses. Esos son los límites definidos por Josué al pueblo de Israel. Lo que Dios le había dicho lo estaba compartiendo con el pueblo de Israel. Por eso en la iglesia, en nuestra familia, debe de haber límites definidos. Debe de haber reglas. En un hogar, cuando no hay reglas, todos nos perdemos. En un hogar donde no hay orden, todos nos perdemos. No sirváis a esos dioses ni te inclinéis a ellos. No servir. Actualmente hay muchas iglesias que tienen sus dioses, que tienen sus imágenes, que tienen sus estatuas, los sirven porque los cambian, porque les ponen sus flores, sus velas, incluso se inclinan delante de ellos. El pueblo de Israel les dijeron que no tenían que hacer nada de eso. ¿Por qué? ¿Por qué es que Josué les puso límites definidos? Porque si ellos caían en todo ese pecado, ¿qué vendría? La ira de Dios. El propósito de Dios, ¿por qué les puso límites definidos cuando estaban en Canaán, el pueblo de Israel? Era que ellos se mantuvieran con la pureza espiritual recta. No casarse con habitantes de otro país, de otra religión, de otra fe. No mencionar el nombre de esos dioses, no adorar a esos dioses. No juntarse con yugo desigual. Ese es un tema muy grande en nuestra iglesia y todos dicen, no, cuando yo esté casado con alguien lo voy a convencer para que venga en mi iglesia. Nos equivocamos. No seamos egoístas, no dejemos las cosas de Dios, no dejemos a Dios por un hombre, por una relación. Dios sabe lo que nosotros queremos, Dios sabe lo que usted y yo necesitamos, Dios cumple siempre sus promesas. Si nosotros no cumplimos eso, ese es un gran problema. El pueblo de Israel, cuando Josué le dijo, si ustedes no cumplen, vamos a pasar con el día miércoles. Dice, el día miércoles, la ira del Señor. Vamos a leer entonces Josué capítulo 23, el verso 15 al 16, dice así. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho,
También traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Así traspasaréis el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos. Entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Así como Adán y Eva, cuando estuvieron en el paraíso, le dijeron: si ustedes comen de esta fruta, morirán. También al pueblo de Israel le fue dicho: si ustedes desobedecen, van a sufrir el castigo de la ira de Dios. Pero la ira de Dios no es como la ira de nosotros, con enojo, con odio. No es que Dios pierda el control de su carácter y saca su ira, como muchas veces nosotros lo hemos hecho, sino la ira de Dios es para detener el mal. Es para destruir el pecado, la maldad. Cuando la ira de Dios viene es para justicia, para restauración y purificación. Tres cosas muy importantes. En Apocalipsis nos habla de las plagas que vienen sobre la tierra. ¿Para qué es eso? Es por la justicia. Dios no soporta ver cómo el pecado está destruyendo a sus hijos. Si usted ha tenido un hijo o una hija y ha pasado por una enfermedad y a usted le duele, que le cuesta que se cure, y usted quiere hacer todo por destruir la enfermedad porque está matando a su hijo, a su hija. También Dios, la ira de Dios viene sobre el pecado porque Dios no le gusta ver a sus hijos sufriendo en el pecado, porque sabe que es muerte. ¿Qué pasa si yo todavía estoy en el pecado cuando venga la ira? Como yo estoy viviendo en el pecado, cuando venga la ira de Dios, yo también seré destruido. Por eso es muy importante estar a cuentas con Dios, porque Dios va a estar haciendo su justicia, va a estar restaurando y va a estar purificando la tierra. La reacción de la ira de Dios es santa, es justo y es para acabar con el pecado. Invitación para todos nosotros para que estemos a cuentas con Dios. Sabemos que pronto vendrá la ira de Dios, las plagas sobre la tierra, a purificar, a quitar el pecado, destruir el pecado, y nunca más, dice, habrá pecado. Ese es el propósito de la ira de Dios. Pero ¿por qué viene eso? ¿Por qué viene la ira de Dios? En el pueblo de Israel le fue dicho claramente: si ellos traspasan lo que Jehová les ha dicho, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis, dice. Así que dejemos el pecado, luchemos por dejar el pecado y empecemos nosotros a estar a cuentas con Dios. Porque la consecuencia del desobediente a Dios es la ira de Dios. Tenemos que dejar el pecado. Dios está hablando a temprana hora, en su momento, dejó límites definidos para que no caigamos en error, y está diciendo: el que caiga en desobediencia cae en la ira del Señor, así que estemos fuera. De ahí dice: ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puede hacer la persona para no caer en la ira de Dios? Aférrate a Dios, dice el día jueves. Josué 23:11 dice: guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Guardad pues. ¿Qué es guardar pues? Tened mucho cuidado. Tened cuidado, no pases los límites. Pensá bien lo que vas a hacer. Pensá 1000 veces lo que vas a hacer con tu vida. Pensá en tu alma, para que améis siempre a Dios. Para que usted y yo amemos siempre a Dios.
¿Qué hacer para no participar, para que la ira de Dios no caiga sobre nosotros, los humanos, las personas de hoy en día? Es tener cuidado de no caer en pecado. Tener mucho cuidado, guardar nuestras vidas para la honra y gloria de Dios. Ser fiel a Dios y a sus mandamientos. Poner en práctica los mandamientos de Dios, arrepentirnos, aceptar a Cristo en nuestros corazones para ser una nueva criatura. Para no ser parte de la ira de Dios, nuestro refugio será nuestro Dios. Jesús lo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Pero pegados a Él, aferrarnos a Él, llevaremos frutos. ¿Se acuerdan de la historia de Jacob? Estaba peleando con un ángel en la noche y Jacob no lo soltaba. Se aferraba al ángel, a Cristo mismo, y le dijo: no te soltaré hasta que me bendigas. Así debería ser la mentalidad de cada uno de nosotros. No vamos a soltar a Dios, no nos vamos a soltar de Dios hasta que estemos viviendo en la vida nueva, en la tierra nueva, en los cielos nuevos. No debemos de soltarnos, porque si nos soltamos, amigos, familia, hermanos, es duro después para cada uno de nosotros. Dios es fiel con nosotros. ¿Qué pide de nosotros? Que seamos fiel a Él. Esa preocupación de Josué que puede ser que el pueblo de Israel caían en la infidelidad, era cierto. Dios siempre cumplió sus promesas, aunque, entre comillas, el pueblo de Israel empezó siendo fiel, después fue infiel a Dios. Se mezcló con pueblos que no es de la misma fe. Empezó a adorar a dioses que no era el Dios verdadero y trajo las consecuencias. Las consecuencias, hermanos, de ser infieles a Dios, después lloramos, pero es demasiado tarde. Dios es fiel. Lección número 12, y el versículo para memorizar dice Josué 21:45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Jesús lo dijo en la cruz del Calvario: consumado es, cumplido es. Vino a dar una nueva oportunidad a usted y a mí. Nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros. Aceptémoslo en nuestros corazones. Él es la promesa divina de Dios, ya se cumplió. Solo nos queda a nosotros obedecer a Dios y a sus promesas y serle fiel. Que Dios los bendiga. Hasta en una próxima oportunidad. Bendiciones.